Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Así que ponte cómodo y disfruta de estas historias de migrantes. Esto no lo cuento para que me crean. Ya pasé por esa etapa de necesitar que alguien me creyera, y me di cuenta que no cambia nada. Lo que pasó, pasó y punto. Créanme o no, yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, y yo sé que los 4 que íbamos en ese grupo, y que llegamos vivos, llegamos porque en algún momento de esa noche decidimos no seguir a lo que nos estaba llamando desde la oscuridad. Salimos de Altar, Sonora, un grupo de 8. Yo venía de Puebla, los demás de diferentes lados, Guerrero, Oaxaca, un señor de Chiapas que casi no hablaba y que rezaba el rosario mientras caminaba. El coyote era joven, no tendría más de 25 años, pero conocía el cruce. Se notaba en cómo se movía, rápido, seguro, sin dudar. Se llamaba el Borrego. Y a pesar de su edad uno le tenía confianza desde el principio, porque ese tipo de confianza no viene de los años, sino de cómo alguien se para en el terreno que conoce. Primer día sin problema. Calor brutal pero aguantable. Caminamos de noche y descansamos de día bajo arbustos y lonas. Segundo día igual. El grupo callado, concentrado, guardando energía. Tercer día empezamos a perder gente. No de muerte, de deserción. 2 del grupo dijeron que no podían más, que se regresaban, que preferían entregarse a migración que seguir. El Borrego les dio indicaciones de cómo llegar al punto de entrega más cercano y los dejó ir. Quedamos 6. Esa noche caminamos menos porque el terreno se puso más difícil. Cañadas, piedras grandes, subidas que con el cuerpo de 3 días de caminata se sienten como paredes. La cuarta noche fue la noche que voy a contar. Salimos a caminar a las 9. El Borrego al frente como siempre. Yo tercero en la fila. Detrás de mí el señor de Chiapas con su rosario. Después la pareja de Guerrero que se llamaban Ramón y su esposa Consuelo. Al final, un muchacho de Oaxaca, de apellido Bautista, que desde el primer día no había dicho mucho, pero que caminaba fuerte, de los mejores del grupo. Como a las 11 de la noche, el Borrego nos hizo parar. Señal de silencio con la mano. Nos agachamos todos. Escuchamos. El desierto en silencio. Luego el Borrego señaló hacia el norte y nos indicó que esperáramos. Se fue a explorar. Lo perdimos de vista entre los arbustos. Esperamos 10 minutos. 15. 20. El Borrego no regresaba. A los 25 minutos, Ramón, el de Guerrero, me tocó el hombro y me señaló hacia el frente, con gesto de pregunta. Le encogí los hombros. No sabía. El señor de Chiapas seguía con su rosario. Bautista miraba al frente sin moverse. A los 30 minutos escuchamos al Borrego, su voz desde algún punto adelante y a la derecha, llamándonos, diciendo que siguiéramos, que el camino estaba libre, que nos moviéramos. Nos pusimos de pie, empezamos a caminar hacia donde venía la voz. El señor de Chiapas no se movió. Me di cuenta cuando llevábamos como 20 metros caminando y volteé hacia atrás por reflejo. El señor de Chiapas seguía agachado donde lo habíamos dejado, con el rosario en la mano. Sin moverse, le hice señas de que se apurara. Negó con la cabeza. Señas más urgentes. Volvió a negar. El Borrego seguía llamando desde adelante. Ramón y Consuelo ya habían avanzado más. Bautista se detuvo junto a mí, viendo al señor de Chiapas. ¿Qué le pasa?, susurré. Bautista se encogió de hombros. Nos regresamos hacia el señor. Cuando llegamos a su lado, estaba murmurando el rosario en voz muy baja, y miraba hacia donde venía la voz del Borrego, con una expresión que no era de miedo, sino de algo más frío, de certeza. No es él, dijo sin levantar la vista. ¿Qué?, dije. Esa voz no es el coyote. Lo miré. Luego miré hacia adelante donde Ramón y Consuelo seguían caminando hacia la voz. ¿Cómo sabe? Porque lo que llama desde ahí lleva, llamándonos desde hace rato, desde antes de que el Borrego se fuera. Yo lo escuché. Esperaba que él se fuera para que lo siguiéramos. Me helé. ¿Qué quiere decir? El señor de Chiapas me miró por fin. Que eso no es el coyote, y que donde llevan a Ramón y a su señora no es el camino. Me di vuelta.
Ramón y Consuelo a unos 50 metros ya, caminando rápido hacia la voz que seguía llamando. Le dije a Bautista que se quedara con el señor de Chiapas, y corrí hacia Ramón. Los alcancé. Agarré a Ramón del brazo. «Para». «¿Qué?» «Para. Escúchame». Ramón me miró molesto. La voz del borrego llamando desde adelante. Más cercana ya. «¿Qué tienes?» «Esa no es la voz del borrego». Ramón frunció el ceño. «¿Cómo que no? Lo estoy escuchando». «Escucha bien». Silencio entre los dos. La voz llamando, diciendo que siguiéramos, que ya casi, que el camino estaba libre. Ramón escuchó, y vi en su cara el momento en que algo cambió, el momento en que escuchó lo mismo que yo estaba escuchando, que la voz era correcta pero algo en ella estaba mal, como una grabación, como alguien imitando, como el borrego pero sin el peso de ser el borrego. Consuelo para. Consuelo paró. Los tres nos quedamos quietos en el desierto a las 11:30 de la noche, escuchando la voz que nos llamaba desde la oscuridad adelante. Y entonces, la voz cambió. Dejó de ser la voz del borrego. Cambió despacio, como se sintoniza un radio que pasa de una estación a otra, y se convirtió en otra voz. Una voz de mujer, llorando, diciendo, «Ayúdenme, ayúdenme, por favor, ayúdenme». Desde el mismo punto exacto donde había estado la voz del borrego. Ramón dio un paso hacia adelante por instinto. Lo jalé. «No. Hay una mujer. No hay ninguna mujer. La estoy escuchando. Yo también. No vayas». Ramón me miró. El llanto de mujer desde la oscuridad. Desesperado, real, completamente convincente. Consuelo le agarró el brazo a su esposo. «Ramón, no vayas». Él dudó. El llanto siguió, y entonces cambió otra vez. Dejó de ser llanto de mujer. Se convirtió en llanto de niño. Un niño pequeño llorando en la oscuridad del desierto, llamando a su mamá. «Mamá, mamá, mamá». Desde el mismo punto, sin moverse, el origen del sonido exactamente igual, aunque la voz fuera completamente diferente. Consuelo se tapó la boca con la mano. Vi que iba a llorar. Le puse la mano en el hombro. «No es un niño», le dije lo más seguro que pude, aunque yo tampoco sabía qué era. «No lo es». Ella asintió con los ojos llenos. Regresamos los tres hacia donde estaban Bautista y el señor de Chiapas. El señor de Chiapas seguía con su rosario. Cuando llegamos nos miró. Vio que éramos tres. Contó. «¿Dónde está el borrego?» Fue cuando nos dimos cuenta que el borrego llevaba más de 40 minutos sin aparecer, que nadie sabía dónde estaba realmente. Nos quedamos los 5 juntos agachados en ese punto sin movernos. El llanto del niño continuó otros 20 minutos. Luego paró. Silencio total. Y 10 minutos después el borrego apareció desde el norte, caminando rápido. Cara de alivio cuando nos vio. «¿Por qué nos siguieron?» «Los estuve llamando». Lo miré. «¿Desde dónde nos llamabas?» Señaló hacia el norte, hacia donde había venido ahora. «Por allá. El camino estaba libre. Los estuve llamando, y no llegaban. Las llamadas venían del este». El borrego frunció el ceño. Yo estaba al norte. Silencio entre todos. El borrego miró hacia el este, hacia donde había venido la voz que decía ser él, hacia donde luego había llorado una mujer, y luego un niño. Siguieron la voz. «No». El borrego se quedó callado un momento. Luego dijo algo que no esperaba. «Bien». Solo eso. Bien. Sin pregunta, sin explicación, sin nada más. Como si supiera exactamente qué había pasado, y no necesitara más detalles. Caminamos el resto de la noche en silencio. Llegamos al punto de recogida antes del amanecer. La camioneta nos llevó a Tucson. Proceso normal de ahí en adelante. En Tucson, mientras esperábamos en una casa de paso, le pregunté al borrego qué era lo que había estado llamándonos. Se tardó en contestar. Luego dijo que en ese desierto moría gente todos los años, que el calor, el agua, la distancia, que había zonas donde habían muerto muchas personas, que la gente del lugar, los que conocían el desierto de verdad, decían que en esas zonas quedaba algo,
que ese algo aprendía a llamar a los que cruzaban, que aprendía las voces, los sonidos, lo que fuera que hiciera que uno se moviera. ¿Y a dónde lleva a los que siguen la voz?, le pregunté. El borrego me miró. No lo sé exactamente. Lo que sí sé es que los que siguen esa voz no llegan. Los encuentran días después en el desierto sin ninguna explicación de cómo llegaron tan lejos del camino ni de qué les pasó. Solo los encuentran, lejos, solos. Pausa. ¿Y el señor de Chiapas cómo supo que no era usted? El borrego se encogió de hombros. Hay gente que lo sabe, que puede distinguir. Generalmente son personas que han perdido mucho, o que llevan mucho tiempo rezando, como si el dolor o la fe les diera algo que los otros no tienen. Pensé en el señor de Chiapas con su rosario, en sus hijos en Chiapas por los que cruzaba, en lo que habría perdido para llegar ahí con esa certeza de no moverse aunque la voz lo llamara. Nunca supe el nombre del señor de Chiapas. Nunca lo volví a ver después de Tucson. Pero pienso en él cuando escucho hablar de los que cruzan y no llegan. Pienso en que quizás la diferencia entre llegar y no llegar a veces no es el coyote ni el agua ni el calor. A veces es un hombre con un rosario que sabe distinguir entre una voz que guía y una voz que consume, que sabe quedarse quieto cuando todo le dice que se mueva, que sabe que en el desierto de noche no todo lo que suena familiar es de fiar, y que lo más peligroso no es lo que uno puede ver sino lo que uno quiere escuchar. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Elena Torres. Tengo 32 años y hace 4 años intenté cruzar la frontera. No por ambición, no por el sueño americano que venden en las películas. Lo hice porque mi hermano menor necesitaba un trasplante de riñón, y yo era compatible. Él ya estaba en Estados Unidos, trabajando, legal, pero sin seguro médico que cubriera algo así. La operación costaba más de lo que podríamos juntar en años, así que tomé la decisión. Cruzaría, trabajaría lo necesario para pagar mi parte, donaría mi riñón, salvaría a mi hermano. Simple, o eso pensé. Porque lo que viví durante esos 5 días caminando por el desierto de Arizona con un grupo de 12 desconocidos me enseñó que hay cosas peores que morir de sed o de calor. Hay algo en ese desierto que espera, que observa, y que toma lo que quiere cuando quiere. Y yo fui testigo de cómo se llevó a 3 personas frente a mis ojos. Pagué $8,000, todo prestado. El coyote se llamaba Memo. Nos juntamos en Altar, Sonora. Éramos 12, 8 hombres, 4 mujeres contándome, edades variadas. El más joven tenía 19, la mayor como 60, todos con sus razones, todos con sus historias. Memo nos dio instrucciones. Van a caminar 4 días, tal vez 5, llevan agua, comida básica, obedecen todo lo que digo. Si alguien se cansa y no puede seguir, se queda. No puedo arriesgar al grupo por uno. Salimos un jueves al anochecer. Cruzamos la frontera caminando por una zona sin muro, solo alambre que cortamos. Estábamos del otro lado, en Estados Unidos, territorio hostil para nosotros. Empezamos a caminar hacia el norte. Memo adelante con GPS, nosotros detrás en fila. Las primeras horas fueron manejables. Terreno plano, temperatura fresca. Todos íbamos callados, concentrados, pensando en lo que dejábamos atrás y lo que esperábamos adelante. Al amanecer del primer día nos escondimos bajo unos arbustos. Aquí descansamos hasta que oscurezca, dijo Memo. El calor llegó rápido, 40 grados. Sudábamos solo estando quietos. Tomábamos pequeños sorbos de agua, racionando. Algunos dormían. Yo no podía. Pensaba en mi hermano, en su cara cuando le dije que iba a cruzar. No lo hagas, Elena. Es muy peligroso, pero no tuve opción. No iba a dejarlo morir. Cuando oscureció, seguimos. Ahora el terreno era más difícil, rocoso, con subidas. La señora mayor, doña Carmen, empezaba a quedarse atrás. Un hombre llamado Héctor la ayudaba, la sostenía del brazo. Gracias, hijo, le decía ella. Caminamos toda la noche. Al amanecer del segundo día, Memo nos detuvo. Descansamos aquí. Era una zona con más vegetación, cactus altos, arbustos densos, mejor sombra. Todos nos acomodamos, exhaustos. Como a media mañana,
Uno de los hombres, un chavo llamado Daniel, empezó a sentirse mal. Vomitó. Tenía fiebre. Es insolación, dijo Memo. Tiene que tomar agua y descansar. Le dimos agua, pero no mejoraba. Temblaba. Deliraba. Necesita un doctor, dijo una mujer llamada Rosa. No hay doctores aquí. Tiene que aguantar. Esperamos todo el día. Daniel no mejoraba. Cuando oscureció y era hora de seguir, no podía levantarse. No puedo. Me duele todo. No puedo caminar. Memo lo miró con frialdad. Entonces te quedas. No me dejes, por favor. No tengo opción. O sigues o te quedas. El grupo no se detiene. Rosa protestó. No podemos dejarlo. Se va a morir. Eso es su problema. Nosotros seguimos. Memo empezó a caminar. La mayoría lo siguió, pero Rosa se quedó. No lo voy a dejar solo. Héctor también se quedó. Yo tampoco. Memo se encogió de hombros. Su decisión. Pero no vengan llorando si se pierden, o si los agarra migración. Nos dividimos. 9 seguimos con Memo. 3 se quedaron con Daniel. Caminamos en silencio, con culpa, sabiendo que probablemente habíamos dejado a 3 personas a morir, pero también sabiendo que no había otra opción. Así es el desierto, implacable, sin compasión. Caminamos toda la noche. Al amanecer del tercer día, nos escondimos otra vez. Estábamos ya más adentrados. Según Memo, a mitad del camino, ese día el agua empezó a escasear. Yo traía 4 litros al inicio. Ya solo me quedaba 1. Otros estaban peor. Un hombre llamado Javier ya no tenía agua. Le compartimos, pero poco. Cada quien tenía que cuidar su reserva. La sed se volvió constante, torturante, la boca seca, los labios agrietados. Cuando oscureció y seguimos, algunos ya no podían hablar, solo caminar, como zombies, un pie delante del otro. Y entonces, en medio de la noche, doña Carmen se detuvo. No puedo más. Se sentó en el suelo. Me voy a quedar aquí. Héctor, el mismo que la había ayudado antes, se arrodilló junto a ella. No, doña Carmen. Ya casi llegamos. Aguante. No, hijo. Ya no tengo fuerzas. Déjenme aquí. Ustedes sigan. Memo no esperó. Vámonos. Siguió caminando. Algunos dudamos, pero al final, todos seguimos. Excepto doña Carmen. La dejamos sentada en medio del desierto, bajo las estrellas, esperando morir. Esa noche lloré mientras caminaba. Por Daniel, Rosa, Héctor y doña Carmen. Por todos nosotros. Por la crueldad de tener que elegir entre salvar tu vida o ayudar a otros. Como a las 3 de la mañana, cuando estábamos caminando, escuché algo. Un grito que venía de atrás, de donde habíamos dejado a doña Carmen. Un grito de terror absoluto. Nos detuvimos todos. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. Memo nos hizo señas de seguir. No es asunto nuestro. Vámonos. Pero los gritos continuaron. Varios, como de diferentes personas. Todos gritando, todos aterrorizados. Esos son Daniel, Rosa y Héctor, dijo Javier. Están cerca. Algo les pasa. O están siendo asaltados. O los agarró la patrulla fronteriza, dijo Memo. De cualquier forma, no podemos ayudar. Si vamos, nos exponen. Los gritos se detuvieron abruptamente. Silencio total. Un silencio que era peor que los gritos. Sigamos, ordenó Memo. Nadie se movió. Todos estábamos paralizados. Dije que sigamos. Empezamos a caminar otra vez, pero ahora con más miedo, con la sensación de que algo nos observaba, algo que había hecho gritar a esas personas. Como a los 20 minutos, uno de los hombres, Luis, se detuvo. Hay alguien siguiéndonos. ¿Qué? Miré hacia atrás. Vi una sombra, moviéndose entre los cactus. Todos miramos. Oscuridad. Nada visible. Es tu imaginación, dijo Memo. No. Lo vi. Algo nos sigue. Aceleramos el paso. Ahora casi corriendo. El terror nos daba energía que no sabíamos que teníamos. Caminamos rápido durante 1 hora, sin descanso, sin detenernos.
hasta que Memo dijo que podíamos parar. Aquí descansamos hasta el amanecer. Faltan como 2 días más. Después nos recoge una camioneta. Nos acomodamos, pero nadie durmió. Todos alertas, escuchando, esperando. Al amanecer del 4.º día, cuando ya había luz, Javier gritó: «¡Miren!». Señalaba hacia atrás, a lo lejos, como a 500 metros. Había algo, una figura, parada, inmóvil, mirando hacia nosotros. «¿Es doña Carmen?», preguntó alguien. Memo sacó unos binoculares. Miró, su cara palideció. «No es doña Carmen. No sé qué es, pero no es humano». «¿Qué?». «La forma. Está mal. Los brazos muy largos. La cabeza muy grande. No es una persona». Todos miramos. La figura seguía ahí, sin moverse, solo observándonos. «Vámonos. Ya». Memo empezó a caminar rápido. Todos lo seguimos. Mirábamos hacia atrás constantemente. La figura no se movía. Solo nos observaba. Después de 1 hora de caminar, cuando miramos otra vez, ya no estaba. Había desaparecido. «¿Qué era eso?», preguntó Luis. «No sé. Y no quiero saber. Solo sigamos». Ese día caminamos durante el día, rompiendo la regla, pero Memo decidió que era más seguro moverse bajo el sol que quedarse quietos con esa cosa cerca. El calor era insoportable. 2 personas colapsaron. Les dimos agua. Las ayudamos a levantarse. No íbamos a dejar a nadie más. No después de lo que había pasado. Al anochecer llegamos a un punto de encuentro. «Aquí nos recogen mañana al amanecer», dijo Memo. Pasamos la noche despiertos, turnándonos para vigilar. A las 4 de la mañana, cuando estaba amaneciendo, Luis gritó otra vez: «Ahí está». Nos encontró. La figura estaba ahí, pero ahora mucho más cerca, como a 100 metros. Y no estaba sola. Había 3 figuras más, todas con la misma forma extraña, todas mirándonos. «Dios mío, ¿qué son?». Una mujer empezó a rezar. Las figuras empezaron a acercarse, lentamente. Memo sacó un arma que traía escondida. «Si se acercan más, disparo». Pero sabía que un arma no serviría contra 4 de esas cosas, lo que fuera que fueran. Esperamos. Las figuras se detuvieron como a 50 metros, solo observando, esperando. A las 6 de la mañana llegó la camioneta. «Súbanse. Rápido». Corrimos hacia la camioneta. Nos subimos todos. El conductor arrancó. Miré por la ventana trasera. Las figuras seguían ahí, paradas, observándonos partir. Llegamos a Phoenix. De los 12 que empezamos, solo 8 llegamos. Daniel, Rosa, Héctor y doña Carmen se quedaron. No sé si murieron por el desierto o por otra cosa. Nunca encontraron sus cuerpos. Yo trabajé 3 meses, junté dinero. Mi hermano recibió su trasplante. Hoy está bien, vivo, pero yo nunca volví a ser la misma, porque sé que hay algo en ese desierto, algo que no es humano, algo que observa a los que cruzan, y que a veces, solo a veces, decide tomar a algunos. ¿Para qué? No lo sé. Solo sé que yo tuve suerte, y que los que se quedaron tal vez no murieron de sed o calor, tal vez murieron de algo mucho peor, algo que prefiero no imaginar. Vamos con la tercera historia. Me llamo Verónica Salinas, y tengo 34 años. Crucé hace 6. No voy a contar el cruce completo, porque no es lo que importa aquí. Lo que importa es lo que pasó la segunda noche en el desierto, con una mujer que caminaba junto a mí, y que al tercer día simplemente no estaba, y lo que me dijo antes de desaparecer, que resultó ser la cosa más importante que alguien me ha dicho en mi vida, aunque todavía no entiendo bien de dónde lo sabía. Salí de Veracruz con una dirección y un número de teléfono. Así funcionaba. Llegué a Altar, me contacté con el grupo, pagué lo que había que pagar, esperé 2 días en una casa junto con otras personas que tampoco se conocían entre sí, y que tampoco preguntaban nombres, porque los nombres en ese contexto son peso innecesario. Al tercer día salimos, éramos 11,
El coyote era un hombre callado de unos 40 años al que todos llamaban el venado. Buenas botas, mochila organizada, cara de haber hecho ese camino demasiadas veces. Los primeros minutos de la primera noche ya uno sabía que ese hombre conocía el desierto. Caminaba diferente, como si el terreno fuera suyo. El grupo mixto, hombres en su mayoría, una señora con su hijo adolescente que no tendría más de 15 años, y una mujer sola como yo, de mi edad más o menos, morena, pelo corto, complexión fuerte de persona acostumbrada al trabajo físico. Se llamaba Patricia, o eso dijo. En ese contexto los nombres pueden ser cualquier cosa, pero ese es el nombre que usaré. Patricia y yo nos juntamos naturalmente desde la primera noche. No por amistad exactamente, por practicidad. Dos mujeres solas en ese grupo en ese desierto, se cuidan mejor juntas que separadas. Caminábamos una junto a la otra, compartíamos el descanso. Nos turnábamos para avisar si alguna necesitaba parar. El sistema funcionó bien los primeros 2 días. Lo que me llamó la atención de Patricia desde el principio fue que conocía el desierto, no como el venado, que lo conocía de haberlo cruzado muchas veces. De otra manera, sabía qué plantas tenían agua adentro si uno las cortaba bien. Sabía en qué tipo de roca vivían los alacranes y en cuál no. Sabía leer el cielo de noche de una manera que yo nunca había visto en nadie. Le pregunté si había cruzado antes. Me dijo que no. Le pregunté de dónde era. Me dijo que del norte. ¿Del norte de dónde? Pregunté. Solo del norte, dijo. Y cambió el tema. La segunda noche fue la difícil. Terreno peor. Agua escaseando. El hijo de la señora con principio de deshidratación que el venado trató con lo que traía. El grupo más lento, más pesado, con el cuerpo acusando 2 noches sin dormir bien. Yo iba bien físicamente, pero mentalmente, el desierto empieza a meterse a la cabeza de maneras que son difíciles de describir. La inmensidad, la repetición del paisaje, la sensación de que uno camina pero no avanza, de que el horizonte siempre está igual de lejos. Como a las 2 de la mañana, el venado paró el grupo para descansar 40 minutos. Todos se tiraron donde pudieron. Yo me senté junto a Patricia en una piedra grande. Bebimos en silencio. El desierto callado a esa hora tiene un silencio que pesa. No vacío, sino lleno de algo que no tiene nombre. Patricia habló primero. Me dijo algo que no esperaba. Me preguntó por mi hija. Me quedé fría. Nadie en ese grupo sabía que yo tenía una hija. No lo había mencionado porque no se mencionan esas cosas. La hija tenía 3 años, y se había quedado con mi mamá en Veracruz. Era la razón por la que cruzaba, para darle algo mejor, pero no era información que yo compartiera con extraños. ¿Cómo sabes que tengo una hija? Patricia me miró, esa mirada tranquila que tenía siempre. Se te nota. ¿Cómo se nota? En cómo cargas la mochila, como quien está acostumbrada a cargar a alguien más. No era una respuesta que tuviera mucho sentido, pero la dejé pasar. Luego me dijo algo más. Me dijo que mi hija iba a estar bien, que mi mamá la iba a cuidar bien, que cuando yo llegara y pudiera llamar, iba a encontrar que todo estaba en orden, que no me preocupara por eso. Lo dijo con la misma naturalidad con que uno dice que mañana va a llover, como información, no como consuelo. ¿Cómo sabes eso? Le dije. No lo sé, dijo. Solo lo siento. Lo dejé pasar otra vez. Llegó el momento de seguir caminando. El venado nos puso de pie. Retomamos la marcha. Patricia y yo juntas como siempre. A las 4 de la mañana Patricia me agarró del brazo. Frenó mi paso sin hacer ruido. Me acercó y me habló al oído. Muy bajito. Me dijo que en unos minutos el venado iba a hacer una parada técnica para revisar las coordenadas. Que en esa parada iba a ver que el camino planeado tenía patrulla y que iba a proponer un desvío hacia el oeste, que no tomara ese desvío. Que me quedara con la señora y su hijo, y con Bautista, que era un hombre del grupo de Michoacán. Que esos 3 más yo tomáramos el camino original hacia el norte aunque el venado dijera que había patrulla. Que la patrulla no iba a estar donde el venado creía. ¿Cómo sabes esto? Le dije. Sígueme la corriente, dijo. ¿Y tú? Yo voy a estar bien. Eso no contesta mi pregunta. No respondió. 20 minutos después el venado paró. Sacó su aparato de coordenadas.
Estuvo un momento revisando, y luego dijo exactamente lo que Patricia me había dicho que iba a decir, que había actividad al norte, que convenía desviar al oeste, que él conocía esa ruta alternativa, que era más larga pero más segura. Me quedé parada. El grupo empezó a moverse hacia donde el venado indicaba. La señora con su hijo, Bautista, todos. Patricia no se movió. Me miró. Yo miré al venado. Luego miré el norte. Luego a Patricia. ¿Estás segura?, le susurré. Ve al norte, dijo. Con la señora y su hijo y Bautista. Ya. Fui hacia la señora. Le dije en voz baja que siguiera al norte conmigo. Me miró confundida. Le dije que confiara en mí. Fui hacia Bautista. Le dije lo mismo. El venado me miró. Señora, el camino es por acá. Voy por aquí. Hay patrulla al norte. Me arriesgo. El venado me miró un momento. Algo en su cara que no pude leer. Luego siguió con el resto del grupo hacia el oeste. Me quedé con la señora, su hijo y Bautista. 4 personas solos en el desierto, a las 4:30 de la mañana. Patricia se había ido con el venado y el resto del grupo. Caminamos al norte los 4. Sin coyote, sin guía, con el norte de las estrellas, y una aplicación de mapas sin conexión que Bautista tenía descargada. 2 horas de camino, sin patrulla, sin ningún vehículo, sin ninguna luz, sin ninguna presencia de migración. Llegamos al punto de recogida al amanecer. Nos recogió una camioneta. Llegamos a Tucson. El resto del grupo tomó el desvío al oeste. Fueron detenidos por patrulla fronteriza a las 6 de la mañana. Deportados todos. El venado detenido también. Me enteré días después por una persona de la red de contactos. Todos deportados. Nadie lastimado, pero todos de regreso. Busqué a Patricia en Tucson. No estaba. Pregunté a los de la red de contactos si había llegado alguien con ese nombre o esa descripción. Nada. Pregunté al contacto que había organizado el grupo en Altar. Me dijo que en el grupo que había salido esa noche éramos 11 personas. 11. Me puse a contar en mi cabeza. El venado más 11. El venado más los 10 que habían ido al oeste, más los 4 que fuimos al norte. 10 más 4 es 14. Más el venado 15. No 11. Le insistí. Me dijo que revisara la lista. Me la mandó. 11 nombres. El mío estaba. El de la señora y su hijo. El de Bautista. Nombres de los otros 7 que habían ido al oeste. 11. En total. Patricia no estaba en ninguna lista. No había ninguna Patricia en ese grupo según ningún registro. Llamé a mi mamá desde Tucson. Mi hija bien. Todo en orden. Exactamente como Patricia me había dicho en esa piedra, a las 2 de la mañana en el desierto. No sé quién era Patricia. No sé de dónde sabía lo que sabía. No sé cómo supo lo de mi hija, lo de la parada del venado, lo de la patrulla al oeste. No sé por qué no estaba en ninguna lista, ni por qué nadie más del grupo parece recordarla con la misma claridad con que yo la recuerdo. Bautista, cuando le pregunté meses después, me dijo que recordaba a una mujer caminando junto a mí, pero que no podría describir su cara con precisión. La señora me dijo lo mismo, presente, pero imprecisa en la memoria de todos, menos en la mía. Lo que sí sé es lo que me dijo en la última parada, antes de que el grupo se dividiera, que confiara, que el camino al norte estaba libre, que llegara y que llamara a mi hija, y que cuando pudiera, que le enseñara a mi hija lo que aprende toda mujer que ha cruzado un desierto sola, que el miedo y el valor no son opuestos, que el miedo y el valor son la misma cosa vista desde diferente distancia. Eso me dijo, con esa calma que tenía siempre, y luego se fue con el grupo equivocado, y no llegó a ningún lado que yo pueda encontrar en ningún mapa, ni en ninguna lista, ni en ningún registro de nadie. Mi hija tiene 9 años ahora, vive conmigo en Phoenix. Cuando sea suficientemente grande para entender, le voy a contar esta historia, y le voy a decir lo que Patricia me dijo, que el miedo y el valor son lo mismo visto desde diferente distancia, porque es la verdad más útil que alguien me ha dicho en la vida, y porque se la debo a alguien que no aparece en ninguna lista pero que estuvo ahí cuando más la necesitaba, en una piedra grande en el desierto de Sonora a las 2 de la mañana.
tan real como el frío y la sed y el miedo, tan real como todo lo que pasó esa noche, tan real como el hecho de que estoy aquí contándolo. Historia 4. 3 semanas caminando te cambian. No el cuerpo solamente, sino algo más adentro que no sé cómo llamarle. La manera en que uno ve las cosas, la manera en que uno valora el agua, la sombra, el silencio, la manera en que uno aprende a leer el desierto, como si fuera un idioma que nunca estudió, pero que de repente entiende porque no entenderlo significa morirse. Yo aprendí ese idioma a los 28 años cruzando de Sonora a Arizona con otras 16 personas que no conocía de nada y con las que compartí cosas que no comparto ni con mi familia. Llegué, no todos llegaron, y lo que voy a contar pasó en el desierto, en la noche tercera del cruce, y es la razón por la que llegué cuando los demás no lo hicieron. Me llamo Héctor Ruiz, soy de Guanajuato, del municipio de Salvatierra, y llevo 6 años viviendo en Phoenix. Trabajo en construcción, mando dinero a mis papás. Tengo una vida que funciona aunque no sea la vida que uno sueña exactamente, pero es vida, y hay una noche específica en el desierto de Sonora, que es la razón por la que tengo esa vida. Y no una cruz en el desierto con mi nombre. El grupo éramos 17, gente de diferentes estados, diferentes edades, diferentes razones para cruzar. Había una señora de Oaxaca que iba a reunirse con sus hijos, un muchacho de Michoacán que no tendría más de 19 años, una pareja de Veracruz, el resto hombres solos como yo, de entre 20 y 40 años, con la misma cara de miedo controlado que yo seguramente también tenía. El coyote se llamaba El Gallo, y era hombre de pocas palabras, y muchos kilómetros encima. Conocía ese desierto, se notaba en cómo caminaba, en cómo leía el terreno, en cómo sabía exactamente dónde estaban los sensores de migración, sin que nadie se lo dijera. Las primeras 2 noches sin incidentes graves, caminata pesada, calor durante el día que no tiene descripción para quien no lo ha sentido, frío de noche que tampoco tiene descripción, agua racionada, comida mínima, el cuerpo quejándose pero aguantando. El grupo unido porque en esas circunstancias, la unión no es opción, sino necesidad. Uno cuida al de al lado, porque el de al lado también cuida a uno. La tercera noche empezamos a caminar a las 8. Luna nueva, oscuridad casi total, el gallo con su brújula y su memoria del terreno como única guía. Caminamos 4 horas sin parar, el grupo en silencio porque el gallo había dicho que en ese tramo no se hablaba. Zona de sensores, zona de patrullaje frecuente. Solo el sonido de 17 pares de pies sobre tierra y piedra, y el viento del desierto, que de noche en Arizona tiene un sonido particular, como si el desierto respirara. A las 12 de la noche, el gallo nos hizo señas de parar. Nos agachamos todos. Él se fue adelante a explorar. Esperamos. 5 minutos. 10. Regresó. Dijo que había patrulla a 2 kilómetros, y que íbamos a esperar 1 hora antes de seguir. Nos acomodamos en el suelo como pudimos. Nadie habló. El muchacho de Michoacán se quedó dormido en 3 minutos. La señora de Oaxaca rezaba en voz muy baja, moviendo los labios. Fue en esa espera cuando me alejé del grupo. No por decisión exactamente. Necesitaba orinar, y me aparté unos 20 metros para no hacerlo entre la gente. 20 metros en el desierto de noche son suficientes para que el grupo desaparezca de tu vista. Me alejé. Hice lo que tenía que hacer, y cuando me di vuelta para regresar, no vi al grupo. Oscuridad, arbustos, el perfil de un cerro a lo lejos, nada que me indicara en cuál dirección estaban los 16. No entré en pánico de inmediato. Uno tiene ese instante de confianza falsa donde piensa que la solución es fácil. Caminé hacia donde creía que habían quedado. Arbustos, piedras, tierra. Seguí. Más arbustos. Me detuve. Giré. Todo se veía igual. El desierto de noche sin luna es un lugar sin referencias. Sin árbol distinto. Sin piedra diferente. Sin nada que le diga a uno dónde está. Caminé otros 5 minutos. Nada. Ahí sí entré en pánico. No de los que gritan. De los que se paralizan.
Me quedé parado en el desierto a las 12:20 de la noche sin saber en qué dirección estaba el grupo, sin saber en qué dirección estaba México y en cuál estaban los Estados Unidos, sin agua porque mi mochila la había dejado junto al grupo mientras me alejaba esos 20 metros que se convirtieron en todo el problema. 10 minutos en el desierto sin agua en agosto es incomodidad. Horas sin agua en el desierto en agosto es otra cosa. Respiré. Intenté orientarme por las estrellas como el gallo nos había enseñado los primeros días. El norte está allá. Bien. Pero no necesitaba el norte. Necesitaba encontrar al grupo que podía estar en cualquier dirección de donde yo estaba. Caminé en círculos amplios buscando alguna silueta, algún movimiento, algo. Nada. 15 minutos de círculos y nada. Me senté en una piedra. El desierto en silencio completo alrededor. Y fue en ese silencio cuando escuché los pasos, detrás de mí, sobre la tierra. Pasos de persona, no de animal. Lentos, constantes, acercándose. Me puse de pie de un salto. Me di vuelta. Una figura, a como 10 metros, caminando hacia mí en la oscuridad. Mi primer pensamiento fue en Migra. Mi segundo fue en el gallo que me había encontrado. Mi tercero, cuando la figura estuvo más cerca, y pude ver que era pequeña, muy pequeña, fue en un niño. Era una niña, como de 10 años. Vestido claro, pelo suelto, descalza sobre la tierra del desierto, caminando hacia mí con la misma calma con la que uno camina por su propia casa, sin la urgencia ni el miedo que debería tener cualquier persona, y especialmente una niña, sola en el desierto de noche. Me quedé paralizado. ¿Estás bien?, le pregunté en español. Se detuvo a como 5 metros. Me miró. No contestó. ¿Dónde están tus papás? Nada. Me miró con una expresión que no era de niño exactamente. Era una expresión tranquila, plana, de alguien que está evaluando algo. ¿Hablas español? Silencio. Y entonces habló. En español, con acento de México, del norte, de Sonora quizás. Están por allá. Señaló hacia su derecha con la cabeza. ¿Quién es? Tu gente. Lo miré. ¿Viste a mi grupo? Por allá. Repitió señalando en la misma dirección. ¿Estás segura? La niña me miró. Sígueme. Y se dio vuelta y empezó a caminar. La seguí porque no tenía otra opción. El desierto solo a medianoche sin agua, ni referencia es la única opción que supera a seguir a una niña descalza en el desierto a medianoche, sin saber de dónde salió. Caminamos. Ella adelante, yo siguiéndola a 5 metros, sin hablar. El desierto en silencio, sus pies descalzos sobre la tierra, sin que ella tropezara, ni dudara. Yo con mis botas de trabajo tropezando cada tercer paso con piedras que ella evitaba sin esfuerzo. Caminamos como 15 minutos. Y entonces escuché al gallo, su voz baja llamando mi nombre desde algún punto adelante. Me aceleré. Salí de entre unos arbustos, y ahí estaba el grupo. Todos, sentados en el suelo en la misma posición que los había dejado. El gallo de pie mirándome. ¿Dónde te metiste? Me perdí. Me orientó una niña. El gallo frunció el ceño. ¿Qué niña? Me di vuelta para señalarla. No había nadie detrás de mí. El desierto vacío hasta donde alcanzaba la vista con la poca luz disponible. Sin niña, sin figura, sin nadie. El desierto solo y quieto como si nunca hubiera habido nadie ahí. Una niña venía caminando detrás de mí. Me dijo que siguiera, que aquí estaban ustedes. El gallo me miró de una manera que no supe leer bien en el momento, sin decir que estaba loco, sin decir que me lo creía, solo mirándome. ¿De dónde era? No sé. Sonaba de por acá, del norte. Descalza. Se me heló algo. Sí. El gallo asintió. Muy despacio. Se agachó a recoger su mochila. Sigamos. No me dijo más esa noche. Caminamos 3 horas más. Llegamos al punto de recogida. Nos subieron a una camioneta. Llegamos a Phoenix. Proceso que tiene sus propias historias, pero que no son las de ahora. 2 semanas después, ya instalado en Phoenix, me encontré con el gallo en una taquería donde íbamos varios del grupo. Le pregunté directamente por la niña. Lo que significaba, quién era. El gallo comió un taco completo antes de contestar.
Luego me dijo lo siguiente, que llevaba 12 años cruzando gente por ese desierto, que en ese tiempo había perdido a varias personas, que una de las primeras que había perdido, hace como 10 años, era una niña que venía con su mamá. Se habían separado del grupo en la oscuridad. Habían encontrado a la mamá 3 días después, a la niña nunca. ¿Y crees que era ella?, le pregunté. El gallo se limpió la boca con la servilleta. No sé lo que creo. Lo que sí sé es que no eres el primero que me cuenta que una niña descalza lo trajo de regreso al grupo cuando se había perdido. ¿Cuántos? 4. En 12 años. Siempre en el mismo tramo. Siempre de noche. Siempre descalza. Y todos llegaron. El gallo me miró. Los que siguieron a la niña, todos llegaron. Los que no la vieron o no la siguieron. Dejó la frase incompleta. No hizo falta terminarla. Pienso en ella seguido. En la niña descalza del desierto de Sonora, que nunca llegó a donde iba, pero que lleva años asegurándose de que otros sí lleguen. No sé si es lo que parece o si tiene otra explicación. Lo que sí sé es que esa noche en el desierto, solo, sin agua, sin referencias, sin nada, alguien apareció y me señaló el camino, y que por eso estoy aquí contando esto, y no soy un nombre sin cara en una estadística de migrantes que no llegaron. Eso es suficiente para mí, para agradecerle, aunque no sepa su nombre, aunque nunca lo vaya a saber. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.